hoy un tema esencial para quienes pagamos impuestos, tenemos esta obligación y la cumplimos porque la tenemos que cumplir. Es el mes de abril. El mes de abril es la fecha, pues, límite o la fecha indicada o la fecha que la autoridad pone para que nosotros como personas físicas hagamos nuestra declaración anual. Por ello me da mucho gusto poder saludar en este estudio al contador público Jesús Alvarado. Él es integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está, contador? Muy buenos días. Bien, buenos días, mucho gusto. Oiga, ¿por qué ya le ponen CPC? Bueno, esa es una obligación Ajá. que tenemos los contadores afiliados al instituto de certificarnos. Ah, perfecto. Eso quiere decir que tenemos obligación de tomar capacitación cuando menos 65 horas al año. Entonces, Pues está muy bueno, ¿no? Por supuesto. Se trata de que los contadores que estamos afiliados al instituto estemos continuamente estudiando. O sea, contador público certificado. Así es. Por eso es CPC. Pues, contador, me da mucho gusto poder platicar con usted. Y yo sé que es muy tempranito como para hablar de impuestos, pero bueno, ni modo, es la hora del programa y tenemos que hacerlo aparte, ¿no? Tenemos esa obligación y la tenemos que hacer. A ver, estamos prácticamente a la mitad, un poquitito más arriba de la mitad del mes de abril. Este es el mes donde nosotros como personas físicas tenemos la obligación de hacer nuestra declaración anual. A ver, platíquenos, ¿cómo podemos empezar o cómo podemos socializar este tema para toda la gente que nos está escuchando? Bueno, esa es buena pregunta. A ver. Efectivamente, las personas físicas tienen obligación de presentar su declaración anual en este mes. Ahora, la ley exceptúa de esta obligación a buena parte de la población, sobre todo aquellas personas que solamente perciben ingresos por sueldos y salarios y cuyos ingresos no sean superiores a 400,000 pesos en un año. Y que además, no tengan ingresos por intereses arriba de 100,000 pesos. Si reúno esas características, realmente no tengo obligación de presentar la declaración anual, porque ahí el obligado es el patrón. Si rebaso esos límites, en realidad, pues sí soy un contribuyente más importante, por ponerlo de alguna manera, y entonces sí tengo la obligación. También hay la obligación si percibo ingresos por otros conceptos. Me explico. Pueden ser sueldos y salarios, pero además puedo tener ingresos, digamos, por ganancias de capital, por venta de acciones, por venta de bienes, por algún servicio adicional que esté prestando, por actividades empresariales que son comercio, industria, pesca, etcétera. ¿Renta de inmuebles? También. La ley del impuesto sobre la renta contempla un capítulo específico para el arrendamiento. Entonces, si la persona percibe ingresos de varios tipos, salarios, arrendamiento, actividades empresariales, entonces tiene la obligación de presentar su declaración anual. ¿Quiénes, nosotros como ciudadanos debemos, y esto es una pregunta que le hago a un contador público, es muy difícil hacer y crear y generar una declaración en este momento? Yo siempre he escuchado desde hace ya muchos años la simplificación administrativa, la manera de facilitar a nosotros como sociedad el pago de impuestos. Yo, la verdad, no podría pelearme. Estaría loco si me peleo con mi contador. Sería lo último que podría hacer en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Es difícil declarar en México? Bueno, vamos a ponerlo en una perspectiva real. La verdad es que sí ha venido simplificándose todo el proceso. De hecho, hoy el SAT ya ofrece una herramienta en donde las personas obligadas pueden tener su declaración prellenada. Sí, eso es un gran avance. Es un gran avance, por supuesto. Y es un gran avance porque eso se ha logrado a través de la utilización de toda la electrónica y la tecnología que el SAT ha desarrollado. Por ejemplo, todos los comprobantes fiscales digitales, que hoy son prácticamente obligatorios para todos, generan, pues digamos, los ingresos y las deducciones. Ahí el SAT pues evidentemente tiene toda la información, la tiene concentrada en bases de datos, está, digamos, amarrada con el Registro Federal de Contribuyentes y eso permite hacer una propuesta de la declaración, lo cual
evidentemente es un gran avance, ¿no? facilita de manera importante. ¿Qué tiene que hacer la persona física? Pues, digamos, descargarla y revisarla. Esa versión es editable. Se pueden poner datos que no haya considerado el SAT. Con ello, pues evidentemente hay una, digamos, simplificación. Ese es por un lado. El que una persona quiera hacer su declaración por sí misma sin tener, digamos, la capacitación adecuada, sí puede ser complicado, sin duda, porque, digamos, la terminología, el lenguaje que se utiliza en la ley, pues evidentemente es un lenguaje técnico. Claro. Y hay que entenderlo, pues para poder traducir lo que establecen las reglas de la ley en la declaración. Y no solamente en la ley, o sea, hay que conocer, porque hay disposiciones en la ley del impuesto sobre la renta, pero también hay otras disposiciones, como es el reglamento de la ley y algunas reglas administrativas que coloquialmente conocemos como miscelánea. Entonces, el que no sabe, pues evidentemente puede omitir el consultar cualquiera de estas disposiciones. Y está ante un documento oficial firmado que puede ser tomado como una falsedad de declaración, ¿no? En algún momento. Sí, en algún momento. Realmente creo yo que, digamos, no podría ser tan grave. Hay un principio jurídico, que el desconocimiento de la ley no me exenta de su cumplimiento, ¿no? Por eso hay que asesorarse. Sin embargo, el hecho de digamos, lo más grave sería no declarar la totalidad de los impuestos, claro, o declarar deducciones adicionales a las que se tienen derecho. En términos generales, quien no consulta la ley o quien no sabe, pues puede cometer errores en la forma de la aplicación o meter algunas deducciones que en principio no están autorizadas. Estamos platicando con el contador público certificado Jesús Alvarado. Él es integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contador, importante también, el ejercicio que se declara en este mes de abril del 2015 es el ejercicio 2014. En 2014 entró en vigor una nueva reforma fiscal, con nuevas leyes, hay muchas cosas novedosas a la que estábamos viviendo y a la que estábamos deduciendo y todo esto. ¿Cuáles son estos principales cambios y qué es lo que vamos a ver en esta declaración que no vimos en la del año pasado? Ya se aplica la reforma que está en vigor desde el 1 de enero de 2014. ¿Cuáles son los principales cambios para las personas físicas? El primero de ellos es una limitación a las deducciones a las que se tiene derecho. Es decir, del impuesto sobre la renta grava precisamente eso, la renta, la utilidad, que se determina en función de la diferencia entre los ingresos y las deducciones. En esta declaración vamos a tener una limitación en cuanto a las deducciones. Y la ley establece, digamos, dos límites. Dice, vas a tomar la menor entre 4 salarios mínimos anuales, que son por ahí de 96,000 pesos, 96, 98 mil pesos, depende de la zona geográfica, hay 2 zonas geográficas, o el 10% de tus ingresos. Entonces, tienes que ver cuál es la menor de las dos. Si yo tengo... alguien que gana 40,000 pesos al mes. 40,000 al mes, se va a un ingreso anual de 480,000 pesos anuales, ¿correcto? El 10% son 48,000 pesos, ¿correcto? Entonces, esa es una frente a los 4 salarios mínimos. Frente a los 96. Entonces, solamente puedo tomar 48,000 pesos de deducciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues evidentemente, primero tenemos que tener perfectamente claro cuáles son los ingresos, ¿no? Sí, claro. A partir de ahí, cuáles son las deducciones a las que tengo derecho. Digamos, en términos generales son pues los gastos médicos, la colegiatura con límites, porque hay establecidos límites, incluso para cada grado escolar, es decir, para primaria, secundaria, preparatoria, hay límites. El transporte escolar, cuando sea obligatorio,
Gastos médicos, el seguro de vida. Deducibilidad también de hipotecas, ¿no? Los intereses, Los intereses de vengados, intereses ¿no? de vengados que se paguen en créditos hipotecarios, por supuesto. Hay algunos... Aportación a Afores también, ¿no? Sí, por supuesto, la aportación a las Afores. Y hay algo bien interesante que es lo que conocemos como el PPR, que es el Plan Personal de Retiro, que en realidad es un estímulo fiscal en donde yo puedo aportar, digamos, a un fondo e ir previendo la vejez. También esa es una deducción que se puede considerar. Entonces, se agrupan todas las deducciones a las que tengo derecho como persona. Todo en una canasta. Así es. Ahí se coloca, se suma. Exactamente. Y entonces, esas deducciones, pues evidentemente, juegan para disminuir la renta gravable que tengo por los ingresos que fui generando. ¿Qué sucede cuando un empleado está en nómina, pero también está dado de alta y da recibos de honorarios? ¿Qué pasa ahí? ¿Ese escenario qué pasa? Tiene una nómina donde su patrón, tengo entendido, como usted me lo explicó, ya hace una declaración, pero él también está obligado a hacer una declaración, la persona física. ¿Tiene que sumar estos dos ingresos para que el fisco esté enterado de que está ganando en la empresa A X cantidad de dinero y él está otorgando otro recibo de honorarios por unos servicios que está haciendo fuera de esta empresa o quizá para esta misma empresa? ¿Se suman? Sí, la respuesta es sí. Se agrupan. En este caso, el patrón queda relevado de presentar la declaración anual. Y lo que la ley prevé es que la persona es la que la hace. La persona es que la hace y debe de comunicarle al patrón que va a preparar su declaración anual. Entonces, el patrón lo que hace durante el año es retenerle parte del impuesto que son pagos provisionales. Es decir, ahí la persona física no interviene absolutamente nada. Tiene un sueldo, el patrón hace el cálculo por su cuenta y al final del ejercicio le entrega una constancia de ingresos y retenciones. Entonces, toma esa constancia donde vienen todos los datos necesarios y tiene la suma de los recibos y va a tener también deducciones específicas de los honorarios, que esas no juegan en las deducciones que platicamos previamente, porque cada uno de los capítulos que tiene la ley aplicable a las personas físicas, que es el título cuarto, establece para cada actividad en particular cuáles son los ingresos que se consideran y qué tipo de deducciones se pueden tomar, ¿no? Y luego, y eso conforma, digamos, la renta gravable por cada uno de los capítulos o, digamos, por cada concepto que se tiene. La persona lo que hace es agrupar ambos y toma en consideración las deducciones a que tiene derecho como individuo. ¿Correcto? Entonces, ya decíamos, los gastos médicos, las hipotecas, etcétera, etcétera, y el resultado es la base sobre la cual aplicará la tarifa, que hoy la tarifa máxima, que era la segunda consideración, es del 35%. Es decir, la tarifa aumenta, antes la máxima era del 30%, hoy la máxima es del 35%. Estamos platicando con el contador público certificado Jesús Alvarado, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es interesante y como vemos es muy complejo, no es cualquier cosa, es bastante difícil, complejo, bueno, no difícil, no me gustaría utilizar la palabra difícil, pero sí complejo el pago de impuestos y es esencial por eso tener un buen contador a un lado para que no vayamos a cometer algún error de manera que no lo estemos buscando, pero sí se puede, ¿no? Se presta la situación para poder cometer un error, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, algo bien importante. Sí, yo creo que sigue siendo un tema complejo el tema de los impuestos y repito, por la mecánica que tiene la propia ley, la terminología. Pero hay herramientas. O sea, algo interesante que podemos tomar en consideración las personas físicas es que además de la propuesta de la declaración, el SAT da asesoría gratuita. Ah, mire, eso es muy bueno. Por supuesto. Entonces, una persona física puede acudir a la oficina del SAT, que hay varias en toda la República, tienen centros de atención y ellos de manera gratuita dan asesoría.
La PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, también da Que asesoría. que es un nuevo organismo, ¿no? De hace 2 años. Y que ha funcionado Muy de bien, maravilla. Esta Rosalía Ladrón de Guevara, ¿no? Sí, Diana Bernal. Diana Bernal. Diana Bernal, Ladrón de Guevara, que ha funcionado de maravilla. Yo creo que es de las instituciones de nuestro país que da orgullo. Y fue ratificada hace muy poquito por parte del secretario de Hacienda. Volvió a proponerla que se quede otro periodo más. Contador, nos quedan un par de minutos. He escuchado también, y esto es parte de la campaña del SAT, cuando existe devolución. Hay gente que le devuelva el Servicio de Administración Tributaria dinerito. A ver, cuéntenos cómo es eso. Porque hay lapsos, ¿no? Si yo hago mi declaración ahorita en estos primeros 15, 20 días, me van a regresar mi dinero en los 5 o 10 días posteriores. ¿Por qué me pueden regresar dinero? Bueno, porque se tiene derecho, porque a lo largo del año, dependiendo del tipo de ingresos que se tenga, hay que hacer anticipos del impuesto anual. Por ejemplo, en el caso de asalariados, cuando uno ve el recibo de nómina, pues va a ver que hay deducciones y hay impuestos sobre la renta, lo que coloquialmente se conoce como ISPT, que es coloquial porque en realidad es impuesto sobre la renta. Entonces, ese impuesto es un impuesto que estoy pagando, digamos, por anticipado, a cuenta del impuesto anual. En ocasiones, esos anticipos no contemplan, ¿verdad?, las deducciones a las que tengo derecho. Entonces, puede ser que las retenciones hayan sido superiores al impuesto anual que tengo que enterar, ¿correcto? Entonces, la diferencia se vuelve en un saldo a favor para la persona. Por eso es recomendable presentar la declaración anual. Si bien es complicado, sí puede representarnos un beneficio interesante. Y el fisco sí devuelve los saldos a favor. Eso sí lo puedo asegurar en 5 o 10 días. Puede haber retrasos, por supuesto que los hay. Sigue habiendo algunos retrasos. Se deben, y yo lo pondría aquí, a 2 causas. Una, o cometimos errores en el llenado de la declaración, por eso es importante la asesoría, o omitimos considerar algunos aspectos importantes, ¿no? Que no tomamos en consideración. Por ejemplo, si tenemos alguna constancia de retención y esa constancia de retención tenía errores por parte del retenedor. Del patrón. Exactamente, pues ahí pues vamos a tener un problema en la devolución. Claro. También por el monto del saldo a favor, porque si hay un saldo a favor importante, pues evidentemente el fisco lo va a tener que revisar. Oiga, contador, ¿tienen un dominio ustedes en el instituto para que la gente se pueda acercar con ustedes? Sí, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene, digamos, la página de internet que es www.imsp, Instituto Mexicano de Contadores Públicos.org.mx, y ahí o si hay alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, ¿no? También se vale. Por supuesto. Digamos, una de las labores del instituto es eso. Perfecto, pues contador público certificado, Jesús Alvarado, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos dio luz sobre todo esto que, bueno, pues se ve complejo, pero hay que hacerlo, es nuestra obligación, no nos podemos zafar de esto, ¿no creen? Exactamente, yo creo que hay que hacerlo. Y además es una obligación y lo tenemos que cumplir, ni modo. Así es esto. En el instituto así opinamos, o sea, el cambio empieza por la casa. Por supuesto. Entonces, contador, muchas gracias. Que esté muy bien. Pues muchas gracias.